Un reciente estudio muy interesante de un científico de la Universidad de Oxford, se llama Tom Jefferson, sugiere de que el coronavirus siempre ha estado presente en la naturaleza, pero algo sucedió que lo activó y lo hizo muy contagioso y peligroso, claro está. Y que posiblemente la razón haya sido la densidad poblacional y también la contaminación ambiental. Es un estudio, datos, apreciaciones que comparten también otros científicos en el mundo. Y es que quizás sí, quizás este virus no haya sido un virus de laboratorio, como se solía especular al principio, y que esto haya sido producto de la naturaleza y que las situaciones generadas de contaminación generadas por el hombre terminó por activarlo y volverlo muy viral hasta convertirlo en un virus pandémico que ha asolado a todo el mundo y que ha provocado incontables muertes y sigue provocando. Y no solamente esto, sino amenaza con volverse, mutar y volverse peor de lo que está. Algo verdaderamente desolador, aterrador también diría, de película, como la que hemos estado acostumbrados a ver desde Hollywood, pero que muestra la realidad y nos deja ver también, este estudio, la responsabilidad humana en todo este caos. Responsabilidad humana como por ejemplo la destrucción de la Amazonía por parte de un gobierno cruel, criminal, que hoy corona como el coronavirus en Brasil y que asola y destruye y asesina como el coronavirus en Brasil. Por cierto, el primer país en Latinoamérica con más casos y más muertes, seguido, claro está, de Estados Unidos, que ya se encamina a las 200.000 muertes. Hay algo verdaderamente horrible está sucediendo en ese país. Una reciente noticia nos dice de que el presidente irresponsable por su omisión, su fundamentalismo religioso, su responsabilidad directa en subestimar esta pandemia, me refiero a Jair Bolsonaro, podría estar enfermo de este virus, podría estar contagiado. Según algunas fuentes periodísticas de Brasil, el presidente Bolsonaro presenta síntomas y está realizándose sus respectivos chequeos. Espero sea esta noticia una verdad, porque lo menos que uno podría desear es que el responsable de la catástrofe humanitaria que vive Brasil esté también padeciendo por su propia responsabilidad en todo esto, por su omisión, su falta de consideración en esto. Y es que hablando de gobiernos tiránicos, de corruptos y de traidores también a la patria latinoamericana, como es este gobierno entreguista de Bolsonaro, no podríamos dejar de mencionar también a su homólogo, su par en Latinoamérica, a sus homólogos también corresponsables de esta cruel realidad que se vive en Latinoamérica. Se ha convertido Latinoamérica en un foco de esta enfermedad y es producto de las políticas irresponsables que sus gobiernos han asumido. El de Colombia, por ejemplo, Brasil, Ecuador, con Lenín Moreno, Perú, el tercero en Latinoamérica, o el segundo se debate entre Ecuador y Colombia. Ya los números parece que no reflejan la realidad de estos países porque quizás están siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. No hagan más pruebas. Si queremos que estos números bajen, decía Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, si queremos que estos números bajen, entonces no hagamos más pruebas, porque si no hacemos más pruebas no se detectan casos de coronavirus.
Fíjense la hipocresía, la crueldad que domina en estos países, especialmente en Estados Unidos y también en Latinoamérica con sus homólogos, sus cachorros así autodefinidos. Una crueldad que subestiman a su población, subestiman la verdad, la humanidad como tal. Son verdaderamente inhumanos. Y es que en liderazgo de Trump, porque es sin duda el líder de todos estos cachorros, se manifiesta quizás la mejor faceta, me refiero a su aspecto más visible, en lo cruel, en la arrogancia, en la prepotencia y en su razón supremacista, racista, se expresa la verdadera realidad que padece no solamente el pueblo estadounidense, sobre todo los afrodescendientes estadounidenses, sino latinoamericano en general. La verdadera exclusión social, porque si algo más ha revelado esta pandemia es el abismo social que existe, puesto que a un gobierno como el de Donald Trump no le interesa, un gobierno y un Estado, fundamentalmente un Estado, donde no existe seguridad social pública, donde ya han muerto más de sobrepasan ya la cifra de 130.000 personas y se encaminan a las 200.000 personas, más que por cierto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, más. Me refiero a estadounidenses muertos. Un gobierno, un Estado que no cuenta, repito, con seguridad social pública, todo es privado, y por tanto el pueblo no tiene aquellos que carecen del seguro que critica mucho Donald Trump, Medicare, por ejemplo, que solamente cubre una parte de la población estadounidense. Según la cifra, son como 60 millones de personas, en un contexto de más de 300 millones de personas. Entonces, me refiero a la clase media, a un sector solamente muy pequeño de la clase media. Aquellos que se enferman no tienen la capacidad de cubrir los costos médicos y por tanto están a las buenas de Dios, como dirían los creyentes. Esperando su muerte, quizás la muerte sería mejor que quedar endeudado con el Estado, porque sí, ese sería un verdadero karma para ese pueblo. Pero me refiero a la crueldad que se manifiesta en el racismo, en la exclusión social. Esto ha quedado revelado hoy en la destrucción del ambiente con esta pandemia. Ha quedado revelado porque el ser humano y el sistema mundo social, el sistema capitalista, es el primer gran responsable de toda esta crueldad que vive la humanidad.